María es la esposa de Dios, la esposa de Dios. Yo quisiera irme por otro punto. María es la esposa de Dios Padre. Génesis 6, 2-4. Los hijos de Elohim vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres y escogieron esposas de entre las que les agradaban. 3 Pero Yahweh dijo, mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, que se le concedan solo 120 años. 4 Fue entonces, y también más tarde, cuando aparecieron los Nefilim en la tierra, cuando los hijos de Elohim cohabitaron con las hijas de los hombres, quienes les dieron descendencia. Ellos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. Mire cómo lo dice Lucas capítulo 1, versículo 32. Lucas 1, 32. Pues léalo desde el 30, léalo desde el 30. El ángel le dijo, Ponga cuidado lo que le digo el ángel. El ángel le dijo, María, María, no tengas miedo, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. porque tú gozas del favor De Dios. de Dios. Mire, esta traducción, me encanta como dice esta traducción, dice, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, o tú gozas del favor de Dios. ¿Quiere que se lo traduzca en castellano? ¿Qué significa tú gozas del favor de Dios? ¿O qué significa has hallado gracia delante de Dios? ¿Quiere que se lo diga en castellano? Sí. Dios se ha enamorado de ti. Dios ha puesto los ojos en ti. Ahora comprende por qué Gálatas 4:4 dice, en llegada a la plenitud, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Dios puso los ojos en una mujer para que ahí naciera su Hijo. Entonces Dios quiso tomar por esposa a una mujer para que de ahí naciera su Hijo. Proverbios 30, 5-6. 5 Toda palabra de Elohim es pura, un escudo para los que en él se refugian. 6 No añadas a sus palabras, no vaya a ser que él te acuse y resulte ser un mentiroso. Primera de Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué pasa cuando un hombre engendra un hijo en la mujer de otro hombre que es casado? ¿Cómo se llama ese pecado? Adulterio. Si el esposo de la Virgen María fuera José y Dios engendra un hijo en la esposa de José, ¿cómo sería ese pecado que Dios cometería? Adulterio. Pasa cuando un hombre engendra un hijo en la mujer de otro hombre que es casado. ¿Cómo se llama ese pecado? Adulterio. Si el esposo de la Virgen María fuera José y Dios engendra un hijo en la esposa de José, ¿cómo sería ese pecado que Dios cometería? Adulterio. Segunda de Corintios 10, 3-6. 3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 6 Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mateo 12, 31-33. 31 Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. 32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. 33 O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El Señor mandó un representante suyo a decir
que el niño que estaba en el vientre era por obra del Espíritu Santo. Le está diciendo que él da la cara por el niño. Y cuando el papá del niño daba la cara por su hijo, pasaba a ser el papá del niño y pasaba a ser el esposo de la mujer. Y el que se iba a casar con la mujer quedaba como harina de otro costal. José ya no tenía nada que ver, porque ella pasaba a ser la esposa del Señor. El niño era el hijo de Dios. Dios pasaba a ser su esposo, ella su esposa. José, harina de otro costal. Pero pregunto, ¿José sabía o no sabía de quién era el hijo? ¿Sabía o no sabía quién era el esposo de María? Y él sabía que quitarle el esposo a otro era adulterio, ¿sí o no? Y si le quitaba la esposa a Dios, ¿cómo sería la cosa? Los tiros eran al pecho. Por eso José tuvo que calársela con María y nada. Porque era harina de otro costal. ¿Me captan la idea? Alerta de fraude, el espíritu zángano, el espíritu que te lleva a toda confusión, mitología y chantaje. Ese es espíritu, es contrario al Espíritu Santo total. Este espíritu zángano que dice que embaraza mujeres casadas, estilo el demonio aquel llamado Incubus. Este espíritu zángano que te da totalmente contrario a la Biblia hebrea. El Eterno es el Salvador. No, el espíritu zángano te dice que la idolatría de Roma es el Salvador. Te dice la Biblia hebrea que Dios es uno. La idolatría de Roma te dice que son tres, un Dios encarnado. Eso es mitología de Nimrod, Semiramis y Tamuz. No lo creo. Cuando le preguntas a esta gente a qué tribu pertenece tal espíritu que anda embarazando mujeres casadas, se molestan contigo y te tiran el chantaje. El pecado imperdonable, la blasfemia contra el espíritu zángano, que no tiene fundamento bíblico de los 613 mandamientos, eso no existe. Un chantaje para que no cuestiones su idolatría. ¿El de Dios o el espíritu contrario? Una pregunta bastante interesante. El espíritu de Dios es aquella persona que busca verdad, que está en progreso en el camino de la verdad. Tal vez no ha llegado total, tal vez todavía está un poquito en idolatría, pero esa gente eventualmente cuando ve la mano de Dios, cuando ve en la Biblia hebrea la verdad de la palabra, esa gente aborta idolatría. Hay gente idólatra que nos escribe en este canal que tienen el espíritu contrario. Esa gente nos culpa todavía de que estamos siendo atacados porque no aceptamos su idolatría. Esa gente... No importa lo que tú le digas, no importa el texto que tú le enseñes, ellos van a sacar cualquier locura. Inclusive te van a decir que el texto hebreo está equivocado y su traducción está correcta. Eso no tiene ni siquiera inteligencia, pero este es el caso de la gente que tiene el espíritu contrario. ¿Cuál espíritu tú tienes?